Temporada de Narcisos. Capítulo 1. 2 cartas. Voces infantiles flotaban en el ambiente. Era una de esas espléndidas mañanas estivales en la campiña de Indiana, cuando los saucos están en flor. Candy había recolectado una cesta entera de esas diminutas flores blancas y la señorita Pony estaba a punto de usarlas para preparar su famosa bebida de saúco. No mucho después de que la anciana hubo vertido el azúcar en agua hirviendo, la dulce fragancia de las flores comenzó a invadir la cocina. La señorita Pony cerró sus ojos arrugados con alegría. Cuando la dama los abrió de nuevo, su atención fue atraída al ver a su hija sacando el correo del buzón. Candy ahora es una mujer adulta, pensó la señorita Pony mientras observaba a la joven a través de la ventana de la cocina. La chica acababa de festejar su 26º cumpleaños apenas el mes anterior. Había habido una gran fiesta donde se reunieron todos los hijos mayores del hogar de Pony. Los Cornwell con su pequeño heredero, Jimmy Cartwright llegó desde Chicago donde estudiaba, Tom Stevenson desde Lakewood, Patricia O'Brien viajó sola todo el camino desde Oxford. Todos ellos se habían confabulado con la hermana María para preparar una fiesta sorpresa. Incluso el señor Andrew había sido capaz de asistir, encontrando un receso de sus viajes alrededor del mundo. Todo el mundo la quiere. Sonrió la señorita Pony mientras mezclaba constantemente el ponche. ¿Cómo no lo harían? Ella realmente es encantadora y una bendición para todos. La anciana recordó todas esas veces de los últimos años cuando la joven había demostrado ser de crucial importancia en sus vidas. Candy había estado al lado de Annie durante los meses difíciles de su embarazo, sin dejarla ni un solo minuto hasta que al fin ella dio a luz. Después, estuvo al lado de Jimmy cuando el señor Cartwright falleció, inspirándolo hasta que el chico siguió adelante con su vida. Gracias a ella, el chico había decidido ir a la universidad, como su padre había deseado. Fue de nuevo Candy quien jugó el papel más importante cuando ocurrió el brote de escarlatina en el hogar de Pony. Había sido Candy quien había trabajado incansablemente para reunir fondos para los niños inmigrantes de la escuela de Patty, antes de que ella se fuera a Oxford para estudiar su doctorado, siempre haciendo a un lado sus dolores y preocupaciones por el bien de los demás. Pensó la señorita Pony con un suave suspiro. Me alegro que por lo menos la hermana María y yo estemos aquí para cuidar de ella. Sin embargo, a veces me pregunto si esto es todo lo que ella necesita. Entonces escucharon los pasos apresurados de Candy que entraba a la cocina. La señorita Pony aminoró el fuego en la estufa y se volvió hacia la joven. ¿Alguna noticia?, preguntó la dama casualmente. Déjeme ver. Aquí hay una carta de los señores Hathorne. Déjame verla, dijo la señorita Pony mientras se limpiaba sus manos regordetas en el delantal. Deben haber enviado la donación que prometieron. Candy, quien estaba vestida con pantalones de mezclilla y una camisa a cuadros, extendió el montón de sobres sobre la mesa de roble para poder clasificar el correo, mientras la señorita Pony leía distraídamente la carta. Aquí, añadió Candy, hay otra postal de Albert, una pequeña nota de Annie y... La señorita Pony levantó la vista de la carta que estaba leyendo, notando el repentino silencio. Candy se había derrumbado literalmente en una silla cercana y sus mejillas habían perdido su color habitual. Santo Dios, Candy, ¿qué es lo que pasa?, presionó la anciana. ¿Candy?, llamó la señorita Pony acercándose a ella. No es nada, respondió por fin la rubia con voz ronca. Candice White Andrew, la regañó la señorita Pony. ¿Crees que voy a creer eso? No te vas a poner pálida por nada. Dime, ¿qué pasa? La señorita Pony observó que las manos de Candy temblaban mientras sostenía la carta sin abrirla. Ella estaba como en trance, mirando fijamente el sobre. ¿De quién es la carta?, preguntó la señorita Pony. Es una carta de Terry, Candy exclamó por fin.
casi gritando, como si la hubieran golpeado. Entonces, repentinamente se levantó y salió corriendo de la cocina. Sus movimientos habían sido tan rápidos que la señorita Pony difícilmente tuvo tiempo para notar que los ojos de Candy estaban llenos de lágrimas. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó una tercera voz femenina. La hermana María entró en la habitación. La monja encontró a la señorita Pony sentándose pesadamente en la silla que Candy había ocupado segundos antes. ¿Qué pasó, señorita Pony? Creo haber escuchado a Candy gritar. La señorita Pony silenciosamente le pidió a su compañera de toda la vida que se sentara a su lado. Cuando la hermana María vio la expresión solemne en el rostro de la señorita Pony, entendió que algo serio pasaría en el hogar de Pony. Sucede, hermana María, que por fin, dijo la anciana rompiendo el silencio, sacando un pañuelo de su bolsillo para limpiar sus gafas. Parece que el señor Granchester encontró el valor para buscar a Candy. La hermana María intercambió una mirada de complicidad con su amiga, mientras tomaba entre sus manos la cruz de madera que colgaba sobre su pecho. Sabíamos que esto iba a ocurrir desde que nos enteramos del lamentable fallecimiento de la señorita Marlowe. ¿No es así, señorita Pony?, replicó la monja. Lo sé, amiga mía, pero le tomó algo de tiempo decidirse. Estaba comenzando a pensar que nunca lo haría. Creo que pasó más de un año, añadió la hermana María levantando la mirada como si se estuviera concentrando en hacer cuentas. Creo que es el tiempo adecuado para un duelo digno. El señor Granchester siempre me pareció un hombre con decoro y de carácter convencional. Quizás esperó tanto tiempo porque era apropiado, o quizás fue porque tenía miedo, comentó la señorita Pony pensativamente. Pero lo que realmente importa aquí es cómo Candy va a reaccionar a cualquier noticia que tenga esa carta. ¿Qué pudiste observar?, preguntó la hermana María. Ella estaba en estado de shock y creo que también estaba llorando, respondió la anciana mientras se ponía de pie y se acercaba a la ventana. El viejo roble que acaparaba la vista en la cima de la colina de Pony todavía estaba en flor. Supongo que ella leerá su carta bajo la sombra del padre árbol. Espero que eso apacigüe un poco su corazón, comentó la hermana María y después, como si hubiera tenido un segundo pensamiento, añadió. Este gesto del señor Granchester la tomó por sorpresa. Sin embargo, la reacción de Candy me tomó desprevenida. La señorita Pony se volvió para ver a su vieja amiga con una mirada soñadora en el rostro. Me temo que ese es el camino del amor en el corazón humano, siempre incierto, siempre inseguro sobre el poder que ejercemos sobre nuestro amado. Creo que esta carta fue totalmente inesperada para Candy, hermana María. Ella había renunciado a todas sus esperanzas después de tantos años. Creo que en su mente lo hizo, añadió la monja, pero obviamente su corazón no se ha dado por vencido. En eso estoy de acuerdo, respondió la anciana mientras volvía a sus ocupaciones. El padre árbol finalmente floreció en el mes de mayo. Con su color verde amarillento como el de las magnolias, sus flores solo duraban un mes más o menos, pero su belleza hacía que la espera valiera la pena. Candy recordaba a Annie y a sí misma recogiendo las flores viejas que caían a principios de junio. Ambas las pegaban en sus cuadernos como recuerdo de la primavera. En las largas y frías noches de invierno, las chicas observaban las flores secas, deseando que volviera la primavera. Ahora, otra vez era principio de junio. Candy levantó el rostro para observar las pocas flores que aún quedaban pegadas a sus ramas. La luz del sol se filtraba por el denso follaje de los álamos amarillos. Candy respiró profundamente, sintiendo el olor del verano flotando en el aire. Ella aún sostenía la carta en sus manos. Sus ojos examinaban las palabras en ella por enésima vez. Tenía miedo de leer de más o de menos en las breves letras que él se había arreglado para enviarle. Stratford, 7 de mayo, 1924.
Querida Candy, ¿cómo has estado? No estoy seguro si esta carta te llegará, pero tenía que probar mi suerte. Me decidí enviarla a la única dirección que sospeché aún podrías tener algún contacto. Puedo asumir muchas cosas, pero confío en que estás consciente que ha pasado más de un año. Había estado planeando esperar algún tiempo para ponerme en contacto contigo después de que pasara un año. Pero mi indecisión me ha impedido hacerlo y ya han pasado 6 meses más. O bueno, está dicho, esto es más que un reto. Si no te envío esta carta ahora, nunca lo haré. TG. Postdata. Debes saber que nada ha cambiado dentro de mí en todos estos años. Los ojos de Candy estudiaban cada línea y curva de la escritura de Terry. Su letra era clara y fuerte. No había vacilación alguna. Estaba segura de eso. Sin embargo, no sabía qué hacer con las palabras que leía. Hace 1 año y medio, susurró Candy con nostalgia. Por supuesto que ella sabía lo que había ocurrido en diciembre del año antepasado. Había sido en una mañana gris, a finales de febrero, cuando había descubierto la noticia en los obituarios. Todavía podía recordar cómo sus piernas habían flaqueado cuando sus ojos habían tropezado accidentalmente con el título de un anuncio que hablaba de la muerte de Susannah Marlowe. Al parecer, la joven había sucumbido, después de una lucha larga y difícil con una enfermedad rara. Siendo la persona de buen corazón que siempre había sido, Candy había sentido un profundo dolor al enterarse de la lamentable noticia. Ella había confiado en que Susannah llevaría a Terry un poco de tranquilidad después de la agitación de la adolescencia. Él, por su parte, pensó Candy, era el único que podía hacer feliz a Susannah. Ella merecía hacerlo después de su sacrificio. Una vez más, las esperanzas de Candy habían sido decepcionantes. La joven sabía que Terry había sufrido profundamente después de su separación 10 años atrás. Su casi encuentro con él en Roxtown era la prueba fehaciente de su dolor. Sin embargo, Candy no se consideraba inolvidable. ¿Cómo podría? Ella no era más que una pobre joven sin grandes logros, sin elegancia ni belleza. Estaba segura que Terry habría terminado enamorándose de Susannah y que vivirían felices por siempre, justo lo que Candy había deseado. La única cosa que quería sobre todas las cosas era que él fuera feliz. Así que la partida de Susannah había sido un duro golpe para Candy. Su muerte había dejado a Terry viudo antes de que él pudiera convertirse en esposo. En ese entonces, Candy había temido que la naturaleza sombría de Terry pronto podría sacar lo peor de él, que lo llevaría a hundirse en la depresión o en algo peor. Durante semanas se debatió sobre lo que podía hacer para llevarle algo de consuelo. Sin embargo, ella dudó, insegura de su poder para ofrecer un poco de sosiego al hombre. ¿Cómo podía consolar a alguien quien había perdido a alguien tan querido como Susannah seguramente había sido para él? Además, siempre estaba la interrogante de cómo podrían malinterpretar los demás sus intenciones. Dios sabía que ella no esperaba tomar ventaja de la situación. Pero, ¿qué sobre los demás? ¿Qué sobre el mismo Terry? Estas consideraciones fueron más fuertes que su resolución, por lo que decidió confiar en que sus oraciones brindarían a Terry cualquier posible ayuda que llegase a necesitar. Sus oraciones fueron escuchadas, o al menos eso creía ella. El año pasado, Candy se había sentido aliviada al enterarse que él parecía seguir con su vida. Su carrera tenía más éxito que nunca y no había habido rumores sobre abatimiento o de embriaguez. Nada parecía fuera de lugar. Después de eso fue el turno de Candy para notar algo más amargo. Ahora era oficial. Terry la había olvidado.
Él estaba vivo y libre, fuerte, de pie y sin ella. Candy estaba feliz por él, sinceramente feliz. Ese era el Terry Graham Granchester que había conocido y admirado siempre. Sin embargo, en el fondo de su corazón, ella lloraba su propia pérdida, sabiendo que a él, ella ya no le importaba. Un hombre apasionado como Terry no podía quedarse solo durante toda su vida. Él aún no tenía 30 años. Era rico y famoso y seguramente seguiría tan apuesto como siempre. A su debido tiempo volvería a enamorarse, se casaría y tendría hijos, niños que no serían de ella. Ella podía reconocer el tinte de los viejos celos que aún vivían en su corazón para su propio disgusto. Terry podría haberla olvidado, pero ella a él no. Pero esas lamentables reflexiones siempre habían sido guardadas en secreto por la joven. Ella no se lo había confiado a nadie, ni siquiera a la señorita Pony o a la hermana María. ¿Para qué?, se había dicho a sí misma cuando había sentido la necesidad de abrirle su corazón a alguien. No sirve de nada llorar sobre el agua derramada. Esa siempre había sido su filosofía. Por lo tanto, el año anterior había redoblado sus esfuerzos para hacer las mejoras en el hogar de Pony que sus dos madres habían soñado por tanto tiempo. Estos planes le llevaron a una especie de felicidad y estaba agradecida por eso. Y ahora, de repente, llegaba esta carta, diciendo tanto y tan poco a la vez. Había estado planeando esperar algún tiempo para ponerme en contacto contigo. Él había escrito. Era evidente, casi enigmático. Sin embargo, también estaba lleno de implicaciones. Desde el principio, él había planeado acercarse a ella. Todo esto era muy confuso para Candy. La joven escuchó un ruido sordo sobre la hierba. Era una de las ramas del padre árbol que caía de su hogar original. La mujer tomó una de las flores y suavemente acarició los pétalos de manera inconsciente. ¿Qué quieres decir con que lo planeaste, Terry?, se preguntó hablándole a la flor. ¿Es acaso mi amistad lo que quieres recuperar? Si es así, ¿por qué esperar hasta que Susana muriera para hacerlo? Si me hubieras escrito en los años anteriores con el propósito de ponernos al día de los acontecimientos actuales en términos amistosos, yo te hubiera respondido, Terry, sin importar lo difícil que hubiese sido para mí fingir. Te juro que te habría respondido. Incluso había considerado escribirte. De hecho, te escribí una vez, pero nunca me atreví a enviártela. Entonces, si no es algo más lo que estás buscando, ¿cómo es que ya estabas pensando ponerte en contacto conmigo tan pronto murió Susana? ¿No la amabas? Fue la pregunta impensable que inevitablemente llegó a su cabeza. Después de todos estos años, te mantuviste. Entonces detuvo su razonamiento. Eso no podía ser. La joven se cubrió el rostro con ambas manos. Un dolor de cabeza muy familiar comenzaba a palpitar en sus sienes. Una parte de ella estaba deseando que esta carta nunca le hubiera llegado. Sin embargo, ahora era un hecho innegable que descansaba sobre su regazo. La señorita Pony sonó la campana llamando a todos para el almuerzo. La joven dobló el papel con cuidado y la introdujo de nuevo al sobre. A continuación tomó una flor amarilla que guardó en su bolsillo junto con la carta. No podía quedarse ahí por más tiempo. Había un montón de tareas que esperaban por ella en la casa. Lentamente bajó la colina. Mientras lo hacía, Candy decidió que tenía que responderle lo más pronto posible. Sin embargo, no sabía lo que iba a decirle. La señorita Pony y la hermana María habían acordado no preguntarle a su hija sobre la carta y Candy se sentía muy agradecida por su discreción. Había mantenido la compostura durante toda la jornada, cumpliendo con todas sus usuales tareas. A pesar de su energía, no podía engañar a las ancianas. Candy estaba demasiado callada y pálida para aparentar normalidad.
Cuando finalmente fue a la cama, después de cenar con poco entusiasmo, las dos mujeres solo intercambiaron miradas. Sin embargo, se mantuvieron fieles a su decisión y se mantuvieron en silencio. Durante el día, Candy había encontrado una mejor explicación creada por su imaginación. Para ella, Terry solo buscaba ponerse en contacto con una vieja amiga. En el pasado, Terry había tenido miedo de hacerlo por evitar que Susana se pusiera celosa y por lo tanto no quería molestarla. Así que se había mantenido al margen. Pero ahora, todo era distinto. Él ahora era dueño de sí mismo como para tomar la decisión de reanudar su amistad con ella. No había ninguna razón para leer entre líneas en las escasas líneas que había escrito. Ella podía ignorar otros detalles de la carta, como el plazo de 1 año que él se había impuesto, pero no quería arriesgar su corazón con especulaciones. Por lo tanto, en ese ánimo, decidió responder a la carta. A la mañana siguiente, después de enviar su carta, había hecho algunos comentarios ocasionales sobre la intención de Terry de reanudar su amistad con ella. No quiero que empiecen a sacar conclusiones con respecto a la carta. Había advertido a las damas que la miraban con incredulidad. Esto simplemente se trata de 2 amigos poniéndose al día y nada más, se los aseguro. La señorita Pony y la hermana María no hicieron ningún intento de contradecir a Candy, ni hicieron ningún tipo de comentario.